Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban mi cordial saludo. Soy el profesor Frank y conmigo llevaremos el curso de literatura. Cabe resaltar que el curso radica en la importancia de la expresión poética y literaria de distintos autores a través de la historia, para lo cual el día de hoy hablaremos de los primeros indicios de la literatura y nos remontaremos a épocas antiguas como, por ejemplo, la literatura griega. Para ese caso vamos a tener en cuenta el periodo jónico arcaico I. Van a ser las primeras manifestaciones de una obra literaria muy famosa y de un autor que prevalece con el tiempo. Es por eso que nosotros vamos a hacer referencia a Homero, un personaje muy importante de la literatura griega y de la literatura universal, con su obra más famosa, la Ilíada. Pero esta no va a ser la única obra famosa, también vamos a tener la Odisea, que van a ser sus dos obras más representativas de este autor. Para ello, vamos nosotros a definir las etapas de la literatura griega. Entre ellas vamos a tener tres etapas bien marcadas. La primera, periodo jónico o arcaico, que se caracterizó por la expansión territorial y marcada también por las guerras. Esto era una característica clásica de ese periodo debido a que en este caso, imperios siempre buscaban expandirse y a causa de ellos tenían que batallar contra las personas o los pueblos que no querían ser colonizados. Estos han hecho a través de la historia grandes expansiones, como por ejemplo la cultura romana, la cultura griega, inclusive aquí en Perú, la cultura inca. Entonces va a estar marcada por la expansión. Sin embargo, después de ya expandido algunos territorios, en este caso Grecia va a sobresalir porque va a estar en el periodo clásico o ático, donde se van a dar las primeras reformas políticas. Es aquí donde Grecia prevalece porque Grecia tiene de alguna manera los máximos representantes a nivel de intelectualidad. Vamos a tener, por ejemplo, grandes pensadores, filósofos, grandes matemáticos y también grandes literatos. Dentro de ello va a destacar el gran Homero. Si bien es cierto, digamos que Roma fue una potencia armamentista y fue grande a través de la colonización, vamos a tener en cuenta que Grecia va a ser una potencia ideológica, una potencia que va a generar muchísimos conocimientos y va a ser la base para inclusive otras culturas. Es entonces donde, si bien es cierto, Roma, potencia armamentista, Grecia, potencia ideológica y académica. Y en el tercer periodo helenístico vamos a tener la decadencia, donde aquí ya se va a aspirar a la expansión del mundo occidental, donde ya van a tener aspiraciones a nivel general y más adelante inclusive se van a mencionar las famosas cruzadas. Es entonces donde marcadas estas tres etapas, nosotros solo nos vamos a centrar en el periodo jónico o arcaico. Es por eso que vamos a ver las características. Dentro de ellas, por ejemplo, nosotros vamos a definir de que se dio en los ciclos, entre los ciclos 10 y 6 antes de Cristo, donde había unas tres características marcadas. Una ferviente placer por la belleza artística a través de las artes, de la literatura y demás, y donde se daba en la literatura de manera específica la armonía, se buscaba la armonía del ser, pero también que se vieran manifestadas en las obras escritas. Y finalmente vamos a tener en cuenta que se desarrollaron dos géneros muy importantes. La primera va a ser el género épico. Recuerde que el género épico eran grandes hazañas que eran narradas por personas que habían visto las hazañas de dioses o de héroes.
Es entonces donde va a resaltar aquí Homero, donde va a tener su obra más famosa, la Ilíada, y después de esta, la Odisea. Hesíodo también va a ser uno de los representantes, donde va a tener su obra famosa, la Teogonía, donde explica el origen de los dioses y la cosmovisión que tenían estos. Y el otro género también que vamos a tener va a ser el género lírico, donde vamos a tener a Safo con su obra Oda a Afrodita. Recuerden que Afrodita era una diosa del Olimpo. Y Píndaro con su obra más famosa, los Epinicios. Entonces vamos a tener en cuenta que en este periodo van a darse esas características y esas razones ideológicas, e inclusive que usted puede ver en la imagen la forma en cómo ellos se manifestaban, vestían o pensaban. En el siguiente aspecto vamos a tener en cuenta a Homero, máximo representante de la literatura griega jónica, porque Homero va a ser quien con sus dos obras famosas en el aspecto literario va a sobresalir e inclusive se va a tomar esas obras como estudio posterior para tener en cuenta cómo fue la época, cómo fue la geografía de esa época y cómo se dieron los hechos históricos. Vamos a decir nosotros que Homero vivió hacia los siglos 7 u 9 antes de Cristo. No hay un dato exacto, sin embargo se oscila que vivió a través de esos años. Después de ello, nosotros diríamos también que el verdadero nombre de Homero fue Melesígenes, en honor al río Meles que pasa por Esmirna. Aquí hay una gran discusión debido inclusive a dónde nació, porque va a haber 7 ciudades que se disputan el honor de su cuna. Entre ellos va a haber muchísimas ciudades, pero aquí vamos a nosotros a definir que fue a causa de que había nacido cerca a Esmirna. Muy bien, cabe resaltar también que Homero sería el apodo de el que no ve. Ahora, nosotros si analizamos y nos cuestionamos, diríamos, profesor, si Homero no ve, ¿cómo él pudo escribir sus obras más famosas, la Ilíada y la Odisea? Se cuenta que él tuvo a alguien que lo ayudaba y él tan solo narraba las historias y esta persona iba redactando en los textos. Otra pregunta sería también, pero si no veía, profesor, ¿cómo es que describe aquellos bellos lugares con tanta exactitud, donde da inclusive puntos geográficos? Se dice que Homero no fue siempre ciego, es más, que él había nacido con, en este caso, tener la facultad de ver, pero que poco a poco fue perdiendo la vista. Sin embargo, antes de que pierda la vista, había hecho esos recorridos y aquellos momentos que guardó en la memoria y lo que pudo ver, más adelante va a describirlo en sus obras más famosas. Vamos a tener en cuenta también que los dos grandes poemas épicos de Homero son la Ilíada, donde aquí el personaje principal, Aquiles, va a tener una furia enorme porque matan a Patroclo, aquel que él cuidaba. Es entonces donde el tema de la Ilíada va a ser la cólera de Aquiles, que se dio esta batalla por un rango de 10 años. Cuando termina esta batalla y uno de ellos, llamado Ulises, de los griegos, quiere regresar a su pueblo de Ítaca, se va a dar la Odisea, donde va a contar la historia de las peripecias que sufre Ulises al querer regresar a su pueblo de Ítaca. Si la obra La Ilíada se caracteriza por constantes batallas a través de los 10 años, la Odisea se va a caracterizar por la astucia y la picardía de Ulises para evadir los peligros.
Otro aspecto importante es que la Ilíada se basa en la guerra que sucedió en la vida real entre los griegos y troyanos. Esto sucedió en la ciudad de Troya o Ilión. De allí deriva el nombre de la Ilíada. Entonces vamos a notar que Homero se basa en datos históricos reales, pero que a la larga va a mezclarlos también con historias fantasiosas. Es por eso que en la obra vamos a tener nosotros sucesos de hombres, pero que también se ven involucrados con dioses y semidioses del Olimpo. Muy bien, entonces analizaríamos nosotros el día de hoy la obra más representativa de Homero, que sería la Ilíada, donde los dos personajes más sobresalientes van a ser Héctor por parte de los troyanos y Aquiles por parte de los griegos. Nosotros tendríamos que definir que la Ilíada, en este caso, solo describe el último año, los últimos 51 días de la batalla. No describe todo el suceso. Es entonces donde la obra solo se centra en ese determinado aspecto. La batalla que se da en la Ilíada va a ser porque los griegos llegan a las costas de Troya y arman la guerra hacia los troyanos. Y es allí donde nosotros vamos a definir el bando de los troyanos, de quienes se trataba. Vamos a tener en cuenta al rey Priamo, que era el padre, en este caso, de Paris y de Héctor. Va a ser el rey que va a mantener a Troya a salvo a través de sus enormes murallas. Paris va a ser el hijo joven que de alguna manera también ayuda a desencadenar la cruenta batalla, porque Paris había sido invitado, y esta parte debo aclarar que les voy a contar no está en la obra, es un antecedente previo, pero necesario para poder entender la obra. Entonces, donde le decía que en el Olimpo se había organizado una fiesta, Zeus había organizado una fiesta, pero no había invitado a la diosa de la discordia. Entonces esta, enterándose de que habían hecho una fiesta sin ella, se acerca y lanza una manzana hacia la mesa donde ésta contenía una frase: para la más bella. Es entonces donde tres diosas se lanzan a por la manzana y, no sabiendo a quién quedarse con la manzana, le dicen a Zeus de que decidiera a quién le pertenecía esa manzana, quién era considerada la más bella. Y Zeus, tratando de evitar ese inconveniente, le da la potestad a el mortal Paris para que eligiese quién era la más hermosa. Es entonces donde Paris con la manzana recibe la propuesta de la diosa Hera, donde ésta le propone el poder y la fuerza. Sin embargo, Paris no considera que eso sea muy atractivo. Y es entonces donde Atenea, otra diosa, le propone la sabiduría. Y Paris igualmente no valora ese privilegio. Sin embargo, la diosa Afrodita le ofrece el amor de la más bella mujer de la tierra. Y es entonces donde Paris, seducido por la belleza de una mujer, acepta esto y le entrega la manzana. Sin embargo, Paris no sabía que en este caso Helena ya había estado o estaba casada, era griega y estaba casada con Menelao, un personaje principal de los griegos. Cabe resaltar que la obra en este caso se va a centrar en ese conflicto que se da antes de, porque Paris va hacia Grecia y rapta a Helena. Es entonces donde más adelante se va a producir una batalla.
Héctor es el también personaje principal de la obra La Ilíada porque va a ser quien defiende a Troya, pero que más adelante va a fallecer. Y Andrómaca, quien era la esposa de Héctor. Para el bando griego vamos a tener aspectos elementales también, como por ejemplo a Menelao, de quien Paris rapta a su esposa. Es por eso que Menelao va a ir a Agamenón y le va a decir que se ha cometido una blasfemia y que por favor vayan al rescate. Y es allí donde Agamenón, lejos de que le interesase el rapto de Helena, Agamenón quería Troya, quería invadir Troya porque era un punto estratégico de comercio y de poder político. Sumado a estos dos aspectos es donde se va a iniciar la batalla de Troya. Aquiles va a ser, en este caso, el de los pies ligeros, un luchador griego considerado uno de los mejores, y también Ajax. Patroclo va a ser la persona que está a cargo de Aquiles y que Aquiles va a cuidarlo como un pupilo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos son los antecedentes previos a la obra. Sin embargo, la obra no narra la historia de la manzana de la discordia, sino que esos ya van a ser historias complementarias. Entonces, definido estos dos bandos, vamos nosotros a la explicación de la obra en sí. La obra inicia con una peste que se producía en el bando griego. Cabe aclarar que la obra de los 10 años de batalla que se dieron solo menciona el 9º año y los últimos 51 días. Es por eso que, producida la peste, los griegos se preguntan el por qué ha sucedido esto, debido a que morían bastante de sus soldados. Y averiguando se dan cuenta de que era porque los dioses habían puesto en castigo debido a que a Aquiles le habían quitado una esclava troyana que él tenía llamada Briseida. Ella había sido raptada y Aquiles tenía un apego amoroso hacia Briseida, pero cuando en este caso Agamenón, que era el rey de los griegos, le quita a su esclava, él se enoja y decide ya no participar en la batalla contra los troyanos. Y es entonces donde los mirmidones, que era el grupo de Aquiles, ya no participan en dicha batalla. Y como no participan en dicha batalla, los troyanos empezaron a ganar cada batalla, porque Aquiles era uno de los representantes, luchadores que mantenía al frente griego, pero al no poder ya no querer Aquiles luchar, los troyanos van a empezar a ganar las batallas. Y aquí es donde va a tenerse otra secuencia, porque en la batalla en la que se daba, se propone que para que terminase esta guerra, luchara Paris por el bando de los troyanos, porque fue él quien raptó a Helena contra Menelao, quien era el esposo de Helena. Es entonces donde vamos a tener una batalla y la estipulación sería que aquel que perdiese, muriese y el ganador se llevaría a Helena. Sin embargo, debemos de aclarar que Menelao era un rey, pero que también sabía luchar, era un luchador. No obstante, vamos a tener en cuenta que Paris no lo era. Paris solo era un príncipe joven que se caracterizaba por estar en problemas de amores y no necesariamente era un luchador. Es por eso que la mayor ventaja lo tenía Menelao. Producida la batalla, esta se daba a favor de Menelao,
Y cuando Menelao va a ganar la batalla y va a incrustar una espada ante Paris, la diosa Afrodita lo va a proteger con su manto. Es por eso que yo les mencionaba que la obra está mezclada con datos históricos verídicos, pero que también se van a mezclar con la ficción, donde van a entrar a tallar los dioses. Y es aquí donde, por ejemplo, vamos a tener la presencia de Afrodita, que va a defender a Paris. Si nosotros nos preguntáramos qué dioses van a defender a los troyanos, vamos a hacer referencia a que va a haber varios dioses que van a defender a los troyanos. Por ejemplo, en el bando de los troyanos va a estar Afrodita, Apolo, Artemisa y Ares. Y en el bando de los griegos, Atenea, Hera, Hefestos y Poseidón. Es entonces donde Afrodita va de alguna manera a evitar que Paris muera y termine la batalla. Es por eso que los griegos van a insistir luchando. Sin embargo, Aquiles, que aún seguía furioso porque le habían quitado a su esclava Briseida, de la cual él ya sentía un apego amoroso, no va a querer ir a la lucha. Sin embargo, Patroclo, su fiel amigo, va a ir a la batalla y se pone el casco y toda la armadura de Aquiles y se lanza a luchar. Entonces, cuando se está dando la lucha entre los griegos y los troyanos, Patroclo se encuentra con Héctor. Y Héctor, viendo al supuesto Aquiles, se van a declarar batalla y va a empezar la cruenta misma. Sin embargo, a Héctor, que era también uno de los mejores luchadores troyanos, va a ser quien empieza a ganar la batalla y termina por matar a Patroclo. En el momento en el que va a finalizar su muerte, se da cuenta que no es Aquiles, que solo estaba Patroclo puesto la armadura de Aquiles. Antes que muera Patroclo, le dice a Héctor: me has vencido, pero pronto morirás también a manos de Aquiles. Es entonces donde Héctor, como un luchador que es, termina por matar a Patroclo. Y es allí donde el grupo de griegos, al ver que ha muerto Patroclo y muy preocupados por lo que diría Aquiles, tratan de luchar para recuperar el cuerpo de Patroclo. Y entre lucha y lucha que se estaba dando, logran recuperar el cuerpo y se llevan hacia donde estaba Aquiles. No sabiendo cómo decir que había muerto su fiel amigo Patroclo, es entonces donde ven la furia de Aquiles, debido a que estaba muy triste y a la vez molesto porque Héctor había acabado con el joven Patroclo. Es entonces donde aquí va a radicar el tema de la obra, que va a ser la cólera de Aquiles por la muerte que tuvo Patroclo a manos de Héctor. Con mucha cólera, Aquiles llora la muerte de Patroclo, y es entonces donde las diosas le ofrecen venganza, e inclusive empiezan a armar su armadura, una nueva armadura para Aquiles, para que saliese a luchar. Cuando ya estaba la armadura hecha en el Olimpo, vamos a ver la intervención otra vez de los dioses por parte de los griegos. Es entonces donde vamos a notar la característica elemental de Homero, que mezcla datos reales con datos ficticios. Cuando ya estaba hecha la armadura de Aquiles, este se pone y sale a buscar batalla. Al llegar a Troya, a las afueras del castillo, llama a Héctor a una cruenta batalla de hombre a hombre. Es aquí donde Héctor, siendo también un valiente luchador troyano, sale a pesar de que el rey Priamo
y los demás le dijesen que no fuese. Pero recuerden que en esa época el honor y la valentía era característica de todo ser humano. Y es entonces donde, valiéndose de su honor y de su valentía, se lanza al campo de batalla. Es allí donde se va a dar la batalla entre los dos representantes más famosos y más valientes de cada grupo. Por parte de los troyanos va a estar Héctor, el del tremolante cascos, y por parte de los griegos o aqueos va a estar Aquiles, el de los pies ligeros. Entre tanta batalla, vamos a ver que Aquiles logra vencer a Héctor y termina por matar a Héctor. Lo mata y, como en son de furia y de burla, de venganza, amarra los pies de Héctor a su carruaje y le da varias vueltas al castillo de Troya. Ante esto, el rey Priamo y los demás del reino troyano no podían hacer nada al respecto. Solo pueden ver de que Aquiles se desaparece en el horizonte llevando a Héctor hacia el bando de los griegos. Es entonces aquí donde se va a tener en cuenta que, llegado Aquiles al bando de los griegos, va a querer enterrar a su amigo Patroclo. Y lo mismo queriendo hacer los troyanos, querían hacer lo mismo con Héctor, pero Héctor, recuerde que lo había llevado Aquiles hacia su bando. Es entonces donde los dioses se molestan y ven mal este hecho e intervienen nuevamente, porque aquí, a través de un consejo, la diosa le va a dar un consejo al rey Priamo que se vistiese de mendigo para que vaya a reclamar el cuerpo de su hijo Héctor hacia a Aquiles. Y es entonces donde, con la ayuda de los dioses, vamos a tener aquí a Hermes, quien era caracterizado por sus grandes viajes que hacía, y va a tratar de ocultar al rey Priamo para que pueda pasar las vallas de los soldados griegos y llegue hacia donde está Aquiles. Cuando el rey Priamo se presenta ante Aquiles, este lo reconoce y quiere de alguna manera también matarlo, pero el rey Priamo, entre la humildad y sollozos, pide de que por favor le devolviesen el cuerpo de Héctor para que le den los funerales que se merece. Entre las súplicas que hacía el rey Priamo hacia Aquiles, este accede a la petición, y es allí donde se muestra uno de los enunciados más famosos, donde en el momento en el que Aquiles levanta el cuerpo de Héctor para entregarlo hacia Priamo, menciona lo siguiente: no te enojes conmigo, Patroclo, si en el Hades te enteras que he entregado a Héctor a su padre, pues del digno rescate te dedicaré debida parte. Es entonces donde entrega a Aquiles, entendiendo que también se merece Héctor, por haber sido un luchador digno, una sepultura adecuada. Regresando el rey Priamo hacia el castillo de Troya con el cuerpo de Héctor, se produce todo un tumulto y lloranza porque veían muerto al joven Héctor, quien era caracterizado por su valentía y por ser un gran luchador del bando troyano. Es entonces donde se va a producir los preparativos para el funeral de Héctor, el máximo representante de los soldados troyanos. Y es entonces también donde la preparación de la misma va a ocasionar de que
en esta guerra de los 10 años que se daba, siempre había una pausa, un momento en la cual se tomaban ambos bandos para poder enterrar a los muertos suyos caídos en batalla. Y es aquí donde, preparándose los funerales de Héctor, termina la obra La Ilíada. Cabe resaltar que esto es muy importante que tenga en cuenta que la obra La Ilíada solo describe los últimos 51 días del último año que se produjo la batalla. Si ustedes en algún momento se preguntasen, ¿y dónde está el mito de la manzana de la discordia? O de repente, ¿dónde está la muerte de Aquiles? O tal vez el caballo de Troya. Estas cabe aclarar que van a ser historias que van a complementar a la Ilíada, pero que no están en el libro original. Entonces, muchachos, acabado está la historia, nosotros vamos a pasar al análisis literario de la misma. Si usted hace memoria, esta clase ya se le ha dictado. Simplemente con esto nosotros queríamos hacerle recordar los datos más importantes de la famosa obra La Ilíada. Y es por eso que en el momento en el que usted esté viendo este video, se le va a pedir de que solo agregue al mapa que usted ya había trabajado en clase, le agregue los datos que no están, como por ejemplo los dioses que apoyan hacia el bando de los griegos y los dioses que apoyan hacia el bando de los troyanos. Es entonces donde usted no tiene que hacer una nueva teoría, sino simplemente completar datos que no están o no se habían mencionado cuando se dictó la clase. Si nosotros hacemos un análisis de la estructura, vamos a decir que se divide en 24 cantos, de los cuales va a tener 15.693 versos, que van a narrar los últimos, en este caso 51 días de los 10 años que duró la batalla de la Ilíada. El tema principal aquí va a ser la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles porque se enteró que había muerto su mejor amigo Patroclo a manos de el troyano Héctor. Los temas secundarios van a ser la valentía, la amistad y el amor. La valentía entre Héctor, que aún sabiendo que Aquiles era también un gran luchador, se echó a la batalla. La amistad que se van a producir entre algunos de los personajes, por ejemplo, entre Ajax, Ulises y demás. Y el amor que se va a dar entre Paris y Helena, o inclusive entre Héctor y su esposa Andrómaca, pero que el amor de Paris de manera indirecta va a ocasionar todo este conflicto. Datos generales a tener en cuenta es que la obra se da en narrador omnisciente de género épico. ¿Por qué? Debido a que mezcla acciones de dioses y de héroes con hechos sobrenaturales. La especie va a ser una epopeya y el tiempo va a ser el 9º año de los últimos 51 días. El lugar va a ser Troya y si usted quisiera contextualizarlo, va a entender que Troya se ubicaba en Turquía. Si usted puede notar en la parte izquierda inferior, va a ver que Grecia va a estar cerca al frente de Troya. Es por eso que los troyanos, los griegos, perdón, llegaron en barcos hacia las bahías de Troya y allí colocaron su campamento para posteriormente tener 10 años de batalla. Los personajes más famosos van a ser aquí por el bando de los griegos o aqueos, Agamenón, el rey de los griegos, y Menelao, de quien roban su esposa llamada Helena. Aquiles, que va a ser uno de los personajes principales de la cual se va a tratar el tema, que va a ser la cólera de Aquiles. Patroclo, el amigo y pupilo de
Aquiles. Ulises, que no va a ser muy resaltante en esta, pero recuerde que cuando termina la batalla de la Ilíada, Ulises va a querer regresar a su pueblo de Ítaca y es allí donde se va a narrar la obra La Odisea. Y Ajax, que se caracterizaba por ser un gran luchador de enorme robusto. Los dioses que apoyan van a ser Atenea, Hera, Hefestos y Poseidón. Y del bando de los troyanos vamos a tener a Héctor, quien se va a caracterizar por ser de los tremolantes cascos y ser uno de los mejores luchadores de los troyanos. Andrómaca, la esposa de Héctor, París, quien va a raptar a Helena, que era esposa de Menelao, y va a generar a la larga todo este inconveniente idílico. Eneas y Priamo también. Recuerden que Priamo era el rey de los troyanos. Y los dioses que apoyan a los troyanos van a ser Afrodita, Apolo, Artemisa y Ares. Es entonces, muchachos, donde nosotros vamos a pasar ahora sí a la parte de la resolución de los ejercicios del módulo. Es por eso que nos vamos a ubicar nosotros en el libro de la institución y vamos a intentar resolver los ejercicios propuestos. Es muy importante que tengan en cuenta que la obra va a tener mucha significancia en la literatura y que inclusive hasta ahora se sigue leyendo. La primera pregunta sería, obra del periodo jónico en la que plantea que la vida es una lucha constante para que el hombre alcance su mayor dignidad. La respuesta aquí sería la Ilíada, debido a que aquí se va a luchar por el honor. Entre ellos, por ejemplo, Héctor va a ser quien lucha por el honor, inclusive también Menelao lucha por el honor debido a que roban a su esposa llamada Helena. Es entonces aquí donde se va a mostrar una característica muy elemental, que va a ser el hombre donde quiere alcanzar la mayor dignidad. Número 2. Historia mitológica que es considerada un antecedente de la Ilíada, o sea, una historia que se haya dado antes de la Ilíada y que se vea enlazada. Es aquí donde va a hacer la historia de la manzana de la discordia. Cabe resaltar que esto no está en la obra de la Ilíada, sino que va a ser una historia que lo va a complementar. Recuerde que la Ilíada empieza desde la peste que se produjo a causa de que era un castigo de los dioses porque Agamenón se roba a la esclava Briseida de Aquiles y termina la obra con los funerales de Héctor. La parte del caballo de Troya y la muerte de Aquiles van a ser historias posteriores, pero que no están en la obra La Ilíada. Número 3. Según Heródoto, el nombre de Homero es, recuerden que en este caso va a ser Melesígenes, porque debido a que Homero había nacido cerca al río Meles, en este caso, y es por eso que le ponen el nombre de Melesígenes. En la pregunta número 4 nos menciona, el único personaje que pelea 3 duelos va a ser Héctor. El primer duelo se va a dar entre Héctor y Ajax, que era de los griegos, el de robusta figura, y después de eso va a luchar contra Patroclo. Recuerden que aquí Héctor mata a Patroclo. Y la tercera lucha va a ser entre Héctor y Aquiles. Es aquí donde Héctor va a morir a manos de Aquiles. 5. Dios del grupo troyano. El dios del grupo troyano que va a apoyar en este caso va a ser Apolo. Recuerde que había bandos donde los dioses habían tomado un bando.
Es por eso que en el bando de los troyanos vamos a tener a Afrodita, Apolo, Artemisa y Ares. Y en el bando de los griegos vamos a tener a Atenea, Hera, Hefestos y Poseidón. 6. Primera mujer que fue raptada en la Ilíada. Si usted hace un análisis de solo el contenido de la obra, va a ser Briseida, porque recuerde que la obra inicia con la peste que se produce como castigo de los dioses porque Briseida es raptada por Agamenón en este caso de que estaba al lado de Aquiles. Entonces Briseida va a ser la primera mujer raptada. La segunda mujer a la larga va a ser Criseida, pero que tiene menor relevancia. Sin embargo, si usted quisiera analizar la obra, solo la obra sería Briseida, pero si quieres analizar la historia desde el antecedente, la manzana de la discordia, hasta la muerte de Aquiles, el caballo de Troya, incluido esos tres aspectos, diría usted que sería Helena, porque Helena, recuerde que después del mito de la manzana de la discordia, París va hacia Grecia y al ver a Helena lo seduce y lo lleva con él hacia Troya. Entonces, si toma esa postura de la historia con los aspectos adicionales, sería Helena. Pero si solo se remite a la obra, la Ilíada, y los sucesos que pasan desde la peste hasta los funerales de Héctor, aquí la primera mujer raptada va a ser Briseida. Entonces, hecha esa aclaración porque es una pregunta que puede parecer simple a simple vista, pero tiene un truco. Y a la larga recuerde que es una pregunta que le puede venir un examen de admisión. 7. En la teogonía de Hesíodo, los padres de Zeus fueron. La teogonía, recuerde que es una obra donde narra el origen de los dioses y la relación que tienen entre sí. Es entonces donde los padres van a ser Cronos y Rea, que a la larga Cronos va a ser quien incluso se come a sus propios hijos. En el ejercicio número 8 vamos a tener nosotros el suceso que no aparece en la Ilíada. El suceso que no aparece en la Ilíada va a ser la muerte de Aquiles. Si bien es cierto, recalco esto, la obra solo describe la peste ocasionada por el castigo de los dioses hacia los griegos hasta los funerales de Héctor, la muerte de Aquiles, el caballo de Troya y la manzana de la discordia van a ser historias que complementan la Ilíada pero que no están dentro de ella. 9. Las tres diosas del mito de la manzana de la discordia son, y es aquí donde vamos a ver nosotros que van a ser Atenea, Afrodita y Hera. Si nosotros hacemos memoria, vamos a tener en cuenta que Atenea le va a ofrecer a París, a cambio de la manzana, le va a ofrecer la sabiduría. Y la diosa Hera le va a ofrecer el poder y la fuerza. Sin embargo, este va a rechazar esas dos ofertas y va a aceptar el ofrecimiento de Afrodita, quien le ofrece darle a la esposa más bella de esos lares. Es entonces donde París acepta y le entrega la manzana hacia Afrodita. Final de la Ilíada. La obra finaliza con los funerales de Héctor. Recuerden que el caballo de Troya, la muerte de Aquiles van a ser historias que complementen, pero que no están dentro de la obra. Muy bien, muchachos, eso ha sido la clase del día de hoy. Espero que
ustedes hayan tenido en cuenta estos aspectos que se les ha mencionado, porque es de mucha importancia. Muy bien, es entonces donde nosotros vamos a terminar la explicación de la clase mencionando lo siguiente. En la parte teórica, usted no tiene que hacer una nueva teoría, solo tiene que agregar los datos adicionales que no se mencionaron en la explicación de la clase. Y bueno, la práctica domiciliaria sí tiene que resolverlo. Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy sobre la literatura jónica y el máximo representante, Homero, con su obra famosa, La Ilíada. Sin más que decirles, me despido, que tengan un buen día.